ya estamos. Vamos a hablar de esto con Andrés, este elemento sagrado que es realmente el oro, ¿no? Nosotros lo conocemos como algo muy codiciado en este planeta, algo que es para pocos, pero queremos saber realmente qué es y por qué está en la Tierra, ¿no? Porque debe haber un porqué o debe aprendernos qué es realmente esto que conocemos todos. Así que bueno, Andrés, somos todos oídos. Yo te voy a ir poniendo alguna imagen para ilustrar también la exposición. Así es. Bueno, vamos por ahí, no todo el mundo sabe qué es el oro, sabe que es un mineral, obvio, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo se creó el oro por primera vez? ¿Cómo se crean esos minerales? La cuestión es así. La Tierra, el globo terrestre, todos los planetas, bueno, ¿no? Que luego se le pone vida, digamos, porque ya dijimos que en el universo de materia, el universo de materia se creó, no existía y se creó. Entonces luego se crearon los sistemas, las estructuras de astros, luego se creó vida para esos astros y luego se puso a evolucionar todo. Todo esto, digamos, es un plan diseñado, no es arbitrario. Entonces, por evolución, el globo terrestre no era del vamos como es ahora, ¿sí? Entonces se utiliza la palabra terraformar, ¿sí? Van llevando la terraformación de acuerdo a las etapas. Un poco, más o menos bastante lo vemos nosotros en el curso de tierras. Entonces, ¿cuándo empieza a haber oro en la Tierra? En esa terraformación, estoy hablando época precámbrica y todo eso, millones de años atrás, no había estos minerales en la Tierra porque la Tierra se tenía que terminar de enfriar como astro, que había formado parte de un Big Bang, ¿sí? Con sopa de gases y químicos y con fusión atómica. Entonces, cuando se empieza a enfriar esa fusión atómica, se retrae todo el material, se le aplican artificialmente fuerzas de gravedad, literalmente, así como si ustedes con una manguera le echaran agua dentro de un balde y se quédense mirando y van a ver cómo de repente empieza a girar, ¿sí? El agua y se empieza a hacer un hueco adentro. Bien, así se forman los planetas. Luego, esto es una masa de sopa de químicos muy caliente por la fusión atómica y esto se va enfriando. Al ir enfriándose se va contrayendo y por las fuerzas de gravedad que le aplican va girando hasta que se pule una esfera, por decirlo de alguna manera. Hasta ahí lo único que tenía el planeta Tierra era, digamos, todos los elementos de la lava, de la los volcanes, porque se estaba enfriando, ¿sí? Era época de volcanes. Hasta ahí no había oro. ¿Por qué? Porque no había vida en la superficie de la Tierra. Pasado millones de años, vienen e implantan por primera vez la vida en los océanos. Entonces, en la superficie todavía no estaba preparada para terraformar la superficie, para echar a evolucionar alguna vida, no importa cuál fuese, ¿no? Y por millones de años, la superficie con la atmósfera y el resto de la oscuridad del universo era una sola cosa llena de gases. Bien, no filtraba la luz del sol, pero no había vida en superficie. Entonces, hasta ahí no era importante, al no haber vida, que no filtrara el sol. Como sabemos, yo creo que la mayoría sabe que la vida en los planetas se sostiene por la cadena de hidrógeno, que es el famoso pH nuestro, no nuestro, de todos los seres vivientes tienen pH, potenciador de hidrógeno, que es el pH ácido o alcalino. La cadena de hidrógeno es lo que enlaza y sostiene con vida todo lo que hay en el universo y luego la energía de vida para que haya energía y se pueda sostener la energía de todo lo que tiene vida, la sostienen los soles, ¿sí? ¿Con qué? Emanando fotones. Bien, hoy nosotros actual ya entendimos que vamos a ser seres fotónicos como las plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a vivir de la energía de los fotones del sol. Entonces, llegó un momento en la Tierra de la terraformación por evolución del ageo del globo, que empezaron a trabajar la atmósfera, la separación, empezaron a poner mallas
entre el cosmos, digamos, y la superficie de la Tierra, y empezaron a hacer una separación. Lo que se dice, lo que se conoce como domo terrestre. Bien, el domo es la atmósfera, lo que conocemos como atmósfera, y a su vez sus varias capas y divisiones, ionosfera, mesosfera, estratosfera, etcétera. Eso es artificial, eso se fue haciendo, lo fueron haciendo los ingenieros físicos cósmicos. ¿Para qué? Para poder hacer justamente una campana, un domo, para que de ese domo para abajo puedan existir gases y cargas fotónicas, para que ya una vez que se pudiera dividir esa atmósfera de esa sopa cuántica, el Sol pudiera filtrar a través de sus fotones toda su energía, porque no podemos crear vida y sostenerla solamente viva con una cadena de hidrógeno si no le ponemos campo de energía, ¿sí? No, si no hubiera campo de energía se moriría todo. Es como si dijésemos que algo que funciona a pila o a batería nunca estuviera cargada, la pila estuviera vacía o la batería no tuviera carga y se muere, no puede cumplir una función. Entonces, hubo un momento de la terraformación del globo terrestre que hicieron estas mallas, ¿sí? Y por primera vez en la Tierra, preparando la superficie de la Tierra del domo para abajo, hasta entre superficie y domo, atmósfera. Empezaron a dejar filtrar los rayos del Sol para que el globo terrestre, el globo como geo desde las capas tectónicas, de abajo para arriba, de afuera del Sol para abajo también, pero de dentro de la Tierra hacia la superficie, pudiese haber siempre un motor de energía fotónica del Sol, porque es lo que sostiene la vida en los planetas, sobre todo en el nuestro, en la Tierra. Bueno, entonces, ¿qué es el oro? El oro no es otra cosa que la solidificación que hace Madre Tierra a través de la emanación de frecuencias del núcleo de la Tierra. Lo que hace es solidificar los fotones que caen del Sol. Eso es el oro, ¿sí? Entonces, cada pedazo de oro que se saca de una mina, cada pepita de oro, etcétera, no es otra cosa que el Sol, ¿sí? Solidificado. Y como para terminar este cuento, digamos, esta parte de la enseñanza, no fue así nomás que los fotones cayeron a la superficie, Gaia los absorbió y los solidificó. No, señor, tiene que tener un proceso de fotosíntesis a través del silicio. No hay otra forma. Eso lo vemos en nuestros organismos hoy. Todos los organismos 3D a carbono no cargamos energía del Sol, cargamos energía a través de la combustión de los alimentos, no cargamos del Sol. Y ahora todos los cuerpos que su potenciador de hidrógeno se está yendo hacia el alcalino, dejamos de tener carbono, pasamos a transformar nuestra biología a base silicio. Y ahora vamos a entender lo que voy a decir, para qué lo estoy diciendo. Y entonces nuestro cuerpo humano sí va a poder cargar energía que no es a través de la comida, sino directa de los fotones del Sol. ¿Por qué? Porque primero mutamos a silicio. Entonces, al globo planetario, al cuerpo planetario, pasó por el mismo proceso que nuestro cuerpo físico. Tuvo que tener de algún lado silicio, que no lo tenía en esta sopa cuántica que estoy explicando. Hubo que traer algo que fuera completamente de silicio para que pudiera absorber los fotones del Sol, para que a través de ese elemento cayera a las capas de la Tierra, lo absorbiera el núcleo terrestre, y Gaia, que es el espíritu creador femenino, por eso es femenino, porque crea, manifiesta en la materia. Eso quiero decir. Entonces Gaia se ocupó desde el núcleo de su propio cuerpo, que es el globo terrestre, de solidificar aquellos fotones del Sol que entraban a través de ¿dónde? Del silicio. Pero ¿dónde estaba el silicio? En los famosos árboles gigantes que está todo el mundo enojado, que dice que el Lil los cortó. Sí, que se habla muchísimo a lo largo de la historia de esos árboles gigantes.
Sí, fueron los primeros cuando en superficie no había nada, ni reino mineral, ni reino, o estaba la sopa cuántica enfriándose, digamos, o ya se había enfriado, no había nada, no había reino vegetal, no había reino mineral, no había nada. Entonces trajeron de afuera, de Dentía, estas especies de árboles hiper gigantes, porque como no había nada en la superficie, tenían que plantar uno al lado del otro estos árboles que no son otra cosa que especies de secuoyas. ¿Por qué? Porque las secuoyas son 100% silicio, ¿sí? Es un árbol que es 100% silicio. Trajeron todas las secuoyas hiper gigantes del tamaño de lo que hoy conocemos como montañas y más altas que las montañas actuales, eran todos super árboles de silicio, secuoyas. ¿Qué hicieron? Fotonizaban todo, no existía nada más en superficie. Fotonizaban, con fotosíntesis atraían toda la luz de los fotones del sol, primera vez, a través de las raíces lo mandaban a todo lo que es el proceso de nutrición y fotosíntesis se iba a parar a las capas de la Tierra y por primera vez se anclaban los fotones del sol en las capas geológicas o en la Tierra, literalmente. Madre Gaia, como espíritu creador femenino, lo que hizo fue solidificar esa carga fotónica. Solidificado es el oro. ¿Con qué finalidad? Aparte como chusmerío cósmico, digamos, sepamos que Gaia tiene un sistema eterno e infinito de solidificar los fotones del Sol, eterno e infinito. Por eso es que le dieron permiso a los nibiruanos, cuando les reventaron la atmósfera de Nibiru en una guerra, les dieron permiso para venir a extraer todo el oro que quisieran, porque no afectaba a Madre Tierra, porque Madre Tierra le pusieron un programa eterno e infinito de solidificar los fotones del Sol. ¿Por qué? Porque no lo vamos a contar ahora, pero hay un proyecto del mismo Nevadón que es que este planeta sea, como dice Astar, el famoso planeta Yan, ¿sí? O planeta azul, que es lo que quieren significar que es un planeta eternamente crístico. Eterna, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que todo lo que se crea de crear como vida aquí, sea crístico. ¿En qué sentido? Que vibre como el silicio, como el cristal de silicio, crístico cristal. Y para esto necesitamos cargar los fotones del Sol, por cuanto se mandó un pedido de que la Tierra genere oro sólido desde dentro de la Tierra de manera eterna e infinita. Esto es el oro. Qué bonito, es decir, que todos los que tengamos alguna piecita, alguna joyita, alguna laja de oro, tenemos sol solidificado con nosotros, ¿no? Que eso es precioso, no lo conocíamos y por eso también debe ser, André, que fue tan codiciado a lo largo de la historia el oro, muchas religiones peleando por él o bañadas en él, muchos seres con oro encima. ¿Tendrá que ver con eso, con lo que es un frecuenciador? Tiene que ver con eso, pero no porque sí, sino porque el oro, al ser los fotones del Sol, es el elemento que tenemos en la Tierra como más potente superconductor de frecuencias. ¿De qué frecuencias? De todas las frecuencias del universo que unifican todos los soles. ¿Y por qué tan importante? Por lo que dije primero, porque todos los soles tienen el mismo pulsar que el corazón de Nevadón. Claro. Es el mismo pulso, y ese pulso no es arbitrario. Ese pulsar genera una frecuencia que, traducido para hacerla más corta, es la frecuencia del amor incondicional, ¿sí? El pulsar de todos los soles es el mismo corazón de Nevadón y da como frecuencia el amor incondicional. Entonces, por eso es que nuestro planeta es un planeta Yan, que Yan significa, o planeta azul significa espiritual, ¿sí? Traducido. Entonces, la importancia no es porque es en sí el sol o los fotones, sino porque la frecuencia solar es, o el oro solidificado, es un superconductor de las frecuencias de la luz del espíritu, ¿sí? Y de allí, a ver, por ejemplo, recordamos que hasta viejas imágenes de las estampitas, los santos, el disco de oro, justamente está pintado en energía dorada, en fotones del sol, ¿sí? Por la frecuencia de superconducción de frecuencias de amor incondicional o la luz del espíritu, es lo mismo decir.
por esa razón. Perfectísimo. Tenemos acá, a ver si la estoy buscando, André, una imagen también de Hathor también, que ella se ponía estas cositas ahí con oro. Vamos a compartirla para que sepan de qué estamos hablando. O Hathor, como le quieran decir. ¿Por qué? Porque todos estos dioses, si queremos llamarle así, dioses femeninos y masculinos, estuvieron con nosotros para iniciarnos. A ver, tenemos que entender que mientras estaba el humano evolucionando como homínido, como Homo sapiens, el cromañón, el neandertal, etcétera, a pesar de que era una evolución con códigos cadistus, estaban en estado primate, ¿sí? Del estado primate del homínido a evolucionar a hombre, humano. Entonces, hubo un periodo, ahora no lo necesitamos, por eso no hay dioses con nosotros en la Tierra, ahora no los necesitamos porque estamos a punto de hacer nosotros la conexión desde nuestro ADN, pero en una época, 8.000 años atrás, más o menos, 10.000 años atrás, que estuvieron todos estos dioses, hasta unos 4.000 atrás, 3.000, o hasta Jesús, ahí es el punto cero. Ellos vinieron a enseñarnos cómo conectar a través de iniciaciones al homínido, al evolucionante del Homo sapiens, cómo conectar a la luz del espíritu, pero no lo hacíamos desde el ADN como ahora lo vamos a hacer nosotros en esta quinta dimensión. Lo hacían a través de las iniciaciones que hacían los sacerdotes y las sacerdotisas de Isis y de Osiris. Entonces, ¿qué cuestión fundamental, qué vibración o frecuencia fundamental le transmitían? La del sol, la del oro. Por eso estos dioses y otros en otras culturas, mayas, etcétera, los navajos con los Hopi, etcétera, todos tuvieron la cultura solar. Y es justamente, bueno, acá la diosa Hathor, la diosa Isis, lo mismo. Si nos fijamos, ellos representaban la energía solar o la luz del espíritu como frecuencia para usar, y llevaban el disco de oro literalmente en la cabeza, ¿no? En un arreglo. Ahí en este caso llevaban el disco de oro, las tres cosas que en ese momento se necesitaban, que era el disco de oro por la frecuencia de la luz del espíritu, la frecuencia solar, luego esa forma de lira, esos cuernitos que no son cuernitos, tiene forma de lira, es porque la primera humanidad de estas fue la humanidad, los humanos del sistema estelar de Lira Vega, y luego la cobra, ¿sí? Que en ese momento ya no lo es ahora son los Abasti, los seres de la India, pero en ese momento los acompañaba la energía de la cobra, de la serpiente, porque en Orión son de ADN reptil, positivo en este caso. La serpiente, la cobra, era la guardiana del conocimiento. ¿De qué conocimiento? Del conocimiento de la luz solar o de la luz, de la frecuencia de la luz del espíritu. Muy bien, Andrea, ahí tenemos una con los cuernitos. Y te voy a hacer una pregunta así muy cortita. Hay preguntas de nuestros amigos también, pero bueno, estamos siempre muy acotados con el tiempo en el Noti, pero las vamos a contestar igual cortitas. Una tiene que ver con el famoso y muy pedido en nuestros programas, el Hormuz, ¿sí? Sí. Que tiene que ver un poquito con todo esto, ¿no? Porque sería ingiriéndolo, es más o menos parecido, es bueno como tomarlo, consumirlo. ¿Qué opinas sobre él? Y yo voy a dar mi opinión, porque después hay libre albedrío en esto. El Hormuz no nació para el humano de origen, ¿sí? 450.000 años atrás me están diciendo los guías, correcto. 450.000 años atrás estaban aquí los nibiruanos, ¿sí? Estaban como vigilantes, se le dice así, vigilantes del planeta Tierra. Les tocó a ellos, porque como la Tierra se bajaba a 3D, la máxima densidad de vigilante, teníamos seres de 4D, ¿sí? Unos venidos de Pléyades, otros venidos de Nibiru. De paso, como venían de una guerra y les reventaron el planeta Nibiru, lo tenían que reconstruir. Entonces estuvieron de paso con un hogar prestado acá mientras reconstruían su planeta y a su vez extrayendo oro de acá para espolvorear en su atmósfera para poder recuperar, hacer un domo también con el polvo de oro
y con el oro, los nibiruanos lo que hacían era dejaban filtrar las frecuencias correctas a su atmósfera, estoy hablando, y a su vez el oro también bloquea lo que no tiene, las frecuencias que no tienen que estar. ¿Sí? Es muy buen bloqueador, obturador, y a su vez muy buen semiconductor de las frecuencias de la luz. Entonces, por eso es que ellos reconstituyeron artificialmente su atmósfera con polvo de oro. Pero hasta que hicieron todo eso, se pasaron acá, a fecha de hoy, 480.000 años, ¿sí? De ahí que de paso, porque estaban acá, lo agarraron a Enki para que haga el envase del, ya que era genetista, para que haga el envase del Homo sapiens. Bueno, entonces, ellos, los nibiruanos son humanos, hay de todos los formatos en Nibiru, muchos formatos hay viviendo en Nibiru, de raza, pero los que estuvieron acá tenían formato humano. Entonces, eran humanos, pero el transportador de los nutrientes y el oxígeno de su sangre no era el hierro, era el cobre, ¿sí? Entonces, tienen otra estructura sanguínea, de ahí viene el príncipe azul, porque cuando el cobre reacciona con nuestra piel se ve color medio verde, cobre o azulado, ¿sí? Y nosotros decíamos, el famoso dicho cuando éramos niños, mi príncipe de sangre azul, etcétera, porque en aquel momento los nibiruanos en la Tierra, su color de sangre no era rojo, era azul o verdoso, porque ellos no tienen hierro, tienen cobre como transportador. Y las plantas tienen su sangre, que es la clorofila, la tienen color verde, 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 porque el transportador de sus nutrientes en su sangre, la del reino vegetal, no es ni el hierro ni el cobre, sino el vanadio. El vanadio es el verde clorofila, se ve verde clorofila, ¿sí? Bien, entonces, los nibiruanos tenían otra estructura sanguínea, lo cual les permitía en Nibiru, en su sistema estelar, que Nibiru pertenece al sistema estelar del Sol, el Hercólubus, en su sistema solar ellos, un ciclo de vida como es para nosotros 80, 90 años, para ellos era 3.600 años, 3.600 ciclos, le dicen ellos, los nibiruanos. Entonces, como tuvieron que pasarse 450.000 años acá de prestado hasta que reconstruían su planeta, las líneas de tiempo eran muy diferentes. Al venir acá a la Tierra con sus cuerpos humanos, ellos andaban siempre desnudos. Si se fijan, los dioses y los hijos de los dioses tenían una manta nomás cruzada así, porque la atmósfera, ellos acá en la Tierra se morían de calor, les reventaba el cuerpo de calor. En Nibiru no tienen ese calor, es más frío la atmósfera. Y por otro lado, por tener cobre en su sangre y no hierro, ya la estructura es diferente. Entonces, no vivían 3.600 años acá, se envejecían rapidísimo, porque acá está todo acomodado para el hierro. El núcleo de la Tierra es de hierro, ¿sí? Todo es de hierro acá en la Tierra. Bien, y ellos son a base cobre, entonces funcionaban muy mal. Como el oro o los fotones del sol es el mejor superconductor de las frecuencias de la luz del espíritu, como lo acabamos de explicar, ellos, los nibiruanos, le quitaron, bueno, hicieron su fórmula, sus alquimistas, consiguieron quitarle de los dos átomos uno y lo transformaron en oro monoatómico de base de un átomo, que lo transformaban en un polvo blanco, lo consumían y les conectaba nuevamente con la luz del espíritu. ¿Por qué? Porque el Hormuz es el sol también, es oro hecho polvo, ¿sí? Con un átomo. Entonces, ellos lograban reconectar así a su ciclo de vida de 3.600 años mientras estaban en la Tierra. Era como un puente que hacían de frecuencias. Por eso es que yo siempre digo, el humano no necesita el Hormuz. El humano solamente con que cargue de los fotones del sol, ese es el Hormuz para el humano, ¿sí? Después yo, es opinión mía, ¿sí? Porque quedó lo del Hormuz aquí por el tomar, me refiero al del hecho de tomar Hormuz, consumirlo, quedó por los nibiruanos. El mismo problema que con el trigo, ¿sí? El trigo se lo trajeron ellos para su biología,
porque ellos lo pueden metabolizar. El trigo el cuerpo humano no lo metaboliza, es un veneno para el cuerpo humano, pero quedó acá por los nibiruanos, y el hormus igual. Luego, dicho esto, el humano que quiere hormus que lo tome, no hay problema. Después, Claro, no sé si... libertad absoluta, pero bueno, tenemos por lo menos la información de algo que se ha preguntado mucho en este programa, en el canal, que bueno, no lo habíamos respondido, es un tema nuevo, así que ahí está tu respuesta. Ahí está. Bueno, amiga, ya sabemos qué es el oro. Ahí preguntaba, mi amor, preguntaba uno, si tengo el diente de oro, la muela de oro, ¿qué hago? ¿Me la tengo que sacar o es positivo tenerla? Al revés. No, yo siempre dije, cuando hablamos de los metales o de las prótesis, las que obturan las nuevas frecuencias son las de metales de aleaciones, ¿sí? Los metales nobles, no, déjenselos. El oro es un metal noble al 100, hiperconductor de frecuencias, ningún problema. No sacamos el diente de oro, entonces. Vamos a andar todos con los dientes de oro. Más caro, pero todo con los dientes dorados. Bueno, así que no te lo saques, ¿eh? Y ahí también preguntaba, te hago así muy cortita, la última que preguntaba, entonces, ¿es positivo ponernos oro? ¿Cuál se aconseja? Si el de ¿cuántos quilates? 14, no me acuerdo cuánto había nombrado. No tengo la menor idea. 24, o sea, es lo mismo, es sol. No tengo la menor idea. Supongo que a más quilates debe tener más conductividad, mejor conductividad. Claro. Vamos a velar el misterio de este maestro ascendido que poquito se habla. Como dije, el que haya estudiado en un momento metafísica lo habrá escuchado nombrar. Salió a raíz de los programas anteriores que con André hemos nombrado mucho a Moisés, tiene que ver con él directamente, que dijimos que íbamos a hacerlo en un note y bueno, de ahí surgió la idea y no es tan conocido, no se ha adivinado en el chat, así que vamos a contarles sobre este maestro llamado, ahí les pongo en pantalla el nombre, Lord Lin, ¿sí? También les voy a poner una imagen y les vamos a contar un poquito porque está muy buena la historia de lo que le pasó a este ser para llevarlo a la práctica, ¿no? Este ser que no era ni más ni menos que Moisés. Por eso, en otra encarnación, en la encarnación anterior. Por eso es que surge, bueno, contarles un poco de Lord Lin, porque lo que pasó con Moisés, estos que tuvo que estar tantos años en el desierto, y bueno, estaba muy conectado con Enki, André nos contó esa historia, pero él no logró ascender en esa encarnación, ¿sí? Él no logró ascender porque no contactó en su misión de vida con la alegría o el amor por hacer esa misión. O sea, él estaba como enojado, como que no estaba contento, estaba como ofuscado, entonces no ascendió, directamente no ascendió, baje de nuevo, más o menos así se lo mandó a bajar de nuevo para que conecte realmente esta vez con la felicidad, y lo logró. Entonces, es un maestro que se relaciona directamente con la felicidad. Ya ver su imagen a uno le transmite felicidad. Y se dice que en los hogares donde esté la imagen del maestro Lord Lin no va a faltar nunca ni felicidad, ni alegría, ni amor, ni va a haber peleas. Evita discusiones. Tener una imagen de él. Es muy representativa su imagen porque es uno de los poquitos, si no sería el único maestro ascendido que está feliz en su estampita, en su foto, en su figura. Yo se los voy a compartir en este momento para que lo puedan ver. Ahí lo tenemos, a Lord Lin, ese es el famoso Lord Lin, esa es la imagen que se dice que teniendo en un hogar, la imagen de él no habría ni peleas ni nada y solamente felicidad, él vibra en felicidad. Para el que no los conocen, él representó muchas veces, representó en realidad como director del Rayo Verde una vez que ascendió porque ha logrado la ascensión y reemplazó antes de que entre el maestro Hilarión. Sí, ahora hoy está con el Rayo Verde, maestro Hilarión, el quinto rayo, pero antes estaba Lord Lin una vez que ascendió. Y si observamos sus manitos al cielo, lo que nos muestra es que dejen al cielo y suelten al viento todos sus problemas, todas sus angustias, todas sus tristezas. Soltalo al viento, soltalo y simplemente sonreí. Es precioso contactar con él siempre va a estar cuando se lo pida, ¿sí? Cuando se contacten con él, el que no pueda, porque está muy triste, contactar directamente, salir de esa vibración, pueden contactar y contar con este maestro que sí logró ahí la ascensión, que sí ahí logró su buena misión y que está presente en cualquiera que lo necesite, ¿sí? También acá tenemos su radiación, su templo de alguna manera que vibra en el monte Evo en Jordania, así que también ahí quedó su vibración. Y nada, queríamos contarles sobre él porque es muy lindo para esta etapa donde uno necesita, ¿no? Contactar un poquito con la alegría, con la felicidad, porque él nos deja la enseñanza justamente de eso,
que por más misión que hagamos y por más esfuerzo que hagamos, si no le ponemos amor y felicidad a la misión, no tiene mucho, no tiene mucha importancia, no sirve mucho, ¿no? No hacemos mucho. Así que la importancia de estar aquí encarnados y felices, ¿sí? De hacerlo con alegría. Es chinito, exactamente como está poniendo Diana ahí, él estuvo encarnado en China. Así que bueno, así como hablamos de Saint Germain, como hablamos de un montón de maestros ascendidos, este es otro maestro ascendido al que también pueden contactar, ¿sí? Voy a poner una frase de él muy linda en pantalla, André, mira, donde él, porque está su libro, yo lo tengo, pero no lo preparé, que se llama Alegría Celestial, su libro es muy lindo, también canalizado como el libro de oro de Saint Germain, pero por Maestro Lord Lim, y dice, suelta al viento tus problemas, depresiones, ganas de dominar o cambiar a alguien. Nada de eso te trae felicidad. Dale un giro a tu vida, aprende a sonreír, sé alegre, positivo, lleno de ganas de vivir. Y perdona a todo y a todos, diles, te doy mi amor y mi perdón. Esa es como la frase de cabecera del maestro Lord Lim, que en su encarnación anterior fue Moisés, como le hemos contado con Adri. Y bueno, quería mostrarle un poquito de este ser, de esta información, que con solo verlo, ya nosotros frecuenciamos con la alegría que emana esa imagen. Fíjense que está sonriendo, está con las manos así como, bueno, suelto todo al viento y simplemente sonrío y soy feliz. Así que bueno, no se conoce mucho, pero bueno, queríamos traer algo distinto y que esté emparejado y que siga un poco lo que habíamos hablado de Moisés. De Moisés, exacto, que el pobre Moisés en la encarnación de Moisés le tocó vivir de todo, pobre, qué alegría va a tener. Exactamente, con tanta gente en el desierto, tantos años, con los nibiruanos ahí dando vueltas, que iba a tener tanta alegría. Sí. La famosa, agarró toda la famosa época de las pestes, de cuando Dios castigaba y mandaba las pestes, y el pobre iba con el báculo, con el bastón, de acá para allá, de acá para allá. Recuerdo que cuando en su época como Moisés, los contrincantes, digamos, mandaban serpientes y él con el bastón, con el mando sobre el bastón que tenía que luchar contra las serpientes. Bueno, no entendía nada, estaba lleno de miedo, y entonces el Lil desde arriba le decía, como, lo mismo que decía Jesús, ten fe en tu bastón de mando, y resulta que sí, ponía el bastón de mando y se transformaba en poderoso y limpiaba pestes, luchaba contra las serpientes, etcétera. Bueno, pero la tuvo que pasar feo. Muy merecida, Nati, la encarnación siguiente que tuvo, muy merecida. Muy merecida, y terminó siendo de ser anti-felicidad, anti-alegría, el santito, por de alguna manera, ya santo es como que queda muy, muy religioso, el maestro ascendido de la felicidad y de la alegría, y se dice que en cualquier manifestación de alegría, por ejemplo, estando en grupo, estando sonrientes y alegres, está Lord Lim presente. Él se presenta en cada emanación o manifestación de alegría. Así que bueno, si en una casa hay muchas peleas, hay mucha tristeza, estás triste y no podés salir de ahí porque solito no lo puedes hacer a uno, no puedes conectar directamente con tu yo soy, conectar con Maestro Lord Lim, que te va a ayudar mucho. Justamente eso fue lo que él cuenta, que lo salvó y lo ayudó a conectar en esa misión de felicidad, conectar y aprender y reconocer su yo soy. Porque el Andrés estuvo muy en contacto en esta encarnación con el maestro Buda. Claro. Sí. Ah, perfecto. Entonces fue como un discípulo de una manera, y eso, entre eso y conectar con su yo soy, lo ayudó a llevar a cabo esta misión de felicidad y alegría. Así que bueno, ahí tenemos un ejemplo de un ser que todos conocemos, que sin embargo no pudo pasar. Entonces, nuestra misión, sea chiquita o sea grande, es importante que lo hagan con amor y con felicidad. ¿Sí? Ahí tenemos un gran ejemplo. Está, Nati, para todas las personas que escriben preocupadas, yo pasaré, no importa, señora, si no pasa, será en la próxima encarnación. Vamos a tratar de hacerlo honesta, así no bajamos más. Todos dicen lo mismo. Yo creo que tengo el libro, tendría que pararme a buscarlo. No sé si hacer eso, directamente pasarles el nombre para que lo busquen. Se llama Alegría Celestial. A ver si encuentro, si no, en YouTube. Perdón, en YouTube, no, en Google, la tapa para el que lo quiera buscar y quiera saber más de este ser. A ver. A ver. Acá está, sí. Ahora se los voy a bajar la imagen para que lo tengan, el que quiera googlearlo.
Mira qué bien, ¿lo encontraste, Nati? Lo encontré, porque si no tengo que ir a revolver a mi bibliotequita holística. Yo tengo todos libros holísticos, no hay otra cosa. Así se las puedo mostrar acá. A ver, Andrea, y lo voy a compartir. Todo en 2 segundos, pero sale, va a salir. Compartir, pantalla, ahí vamos. Acá está. Esta es la tapa del libro. Alegría Celestial se llama así, está canalizado directamente, pasada la información de Lorling, así que si quieren contactar, divina la tapa. Un poquito más, muy linda, busquen este libro en las escuelas metafísicas o capaz que en algún lugar se lo puedan contactar, lo puedan encontrar, ¿sí? Así que bueno, André, este era el maestro ascendido que no adivinaron nuestros amigos, que tengan en cuenta que son muchísimos los maestros ascendidos, no solo los conocidos, y este es uno más de los no tanto conocidos, pero que puede ser muy útil, ¿no? En este momento. Sí, sí, yo creo que es súper útil en este momento, sobre todo planetario, ¿no? De Armagedón, que estamos más prendidos de la angustia y de la desesperación que conectados a nuestro propio corazón. Entonces puede ser, como no, un medio de conexión, leerlo, estar con esa información, yo creo que es óptimo.